Hermanos, les saluda el pastor Martín, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy día 8 de enero del 2023. Le damos la bienvenida también a este nuevo año. Esperamos que sea un año de un obrar sobrenatural en sus vidas, de parte de Dios, trayendo restauración, trayendo fortaleza, trayendo ánimo y provisión para todas sus necesidades, también sanidad, mientras compartimos la palabra de Dios. Así que en esta mañana vamos a continuar con el libro o el Evangelio de Marcos. Continuamos en el capítulo 10 y ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este precioso Evangelio de Marcos. Así que si usted tiene una Biblia a la mano, busque en su Biblia Marcos capítulo 10, vamos a leer del verso 46 al 52 en esta oportunidad. Así que busque su Biblia, ábrala en ese pasaje y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Oramos, acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, primeramente, Señor, te damos gracias por permitirnos estar ahora, Señor, en este año 2023, por habernos guardado, habernos protegido, habernos cubierto, Señor, haber suplido, Padre, toda necesidad, Señor, porque tú eres un Dios que se ocupa de nosotros en forma integral, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual sabemos que pronto se dará, Señor. Veremos, Padre, tu manifestación gloriosa, trayendo ese avivamiento, ese despertamiento espiritual en tu iglesia y el mundo entero. Esa gran cosecha, Señor, que glorificará tu nombre. Y Padre, luego tu iglesia será llevada, Señor, a tu presencia y será librada, Señor, de aquello que sucederá también muy pronto. Oh Padre Santo, la manifestación gloriosa, como hemos predicado, como hemos compartido, Señor, de ese hombre de pecado, de ese hombre cuyo advenimiento viene por obra de Satanás, como dice tu palabra, para tomar control absoluto del mundo entero por un breve tiempo, y sobre aquellos que han negado, Señor, la fe, sobre aquellos que no han aceptado la salvación que tú nos brindas a través de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por Él. Padre, te pedimos que mientras compartimos tu palabra, seas tú también abriendo los ojos espirituales, abriendo el entendimiento, quitando todo velo, Señor, de religiosidad, todo velo, Señor, de incredulidad, para que le resplandezca la luz de tu evangelio de la gloria, y como dice tu palabra, pasen de muerte a vida espiritual. Padre, nos ponemos en tus manos. Toca cada vida, toca cada persona, Señor, que va a estar viendo este video, Señor, ahora y también posteriormente, Padre. Señor, lo ponemos en tus manos y declaramos salvación, declaramos liberación, declaramos restauración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Y como Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios conocidos como sinópticos, entonces vamos a encontrar este pasaje también en los otros evangelios, ya sea en Marcos y en Lucas, los cuales vamos a estar viendo también en forma paralela para poder tener una visualización más amplia de lo que Marcos nos quiere enseñar en este pasaje. Bien, vamos a leer la escritura, acompáñenos por favor. Dice Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y con esta porción bíblica también estamos terminando lo que es el capítulo 10 de Marcos. Y luego Jesús se introduce a Jerusalén y se registra lo que se conoce como la entrada triunfal, y luego viene el proceso de su juzgamiento y crucifixión. Casi podríamos decir que estamos coincidiendo con lo que próximamente se conmemorará en el mundo entero, lo que es la Semana Santa. Así que vamos a ver este pasaje. Primeramente vemos de que, como dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bien, vemos algunas circunstancias aquí que tenemos que analizar para poder aplicarlas a nuestro contexto, a nuestra realidad. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, y como dice Hebreos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos y las intenciones. Es por eso que nadie puede escapar de la verdad de Dios, de la revelación de Dios. Dios nos desnuda, Dios con un bisturí, como si fuera su palabra, penetra hasta lo más profundo. Dios quiere confrontarnos, quiere que empecemos este nuevo año 2023 con una actitud de reconocimiento, porque si hemos pasado, hermanos y amigos, este 2022, aunque no ha habido la intensidad de lo que esta enfermedad, la pandemia, ha causado a lo largo de este año, pero sí han habido algunas personas que se han visto afectadas, inclusive otras han muerto por efectos colaterales con respecto a esta enfermedad que ha dañado órganos, ha dañado cuerpos, y luego se han desatado quizás otras enfermedades que por causa de esos efectos colaterales han hecho que muchas personas también partan a la presencia de Dios. Entonces, por eso no debemos de restar importancia y darle gracias a Dios por la oportunidad, por cada día que Él nos da de poder ser de testimonio, de poder ser instrumentos en las manos de Dios. Usted tiene un gran privilegio. Quizás usted puede estar pasando muchas necesidades, pero aún así Dios le da la oportunidad cada día de ver ese precioso sol, de ver su revelación general a través de las cosas hechas por Él mismo, al verte tú mismo en un espejo y ver la maravilla de Dios en tu propia vida, como Él te ha creado a la perfección. Pero ahora lo que quiere Él es crear un corazón nuevo, porque como ya lo hemos compartido hace muchos meses, el problema reside en el corazón humano. De ahí salen los malos pensamientos, los malos deseos, las intenciones negativas, porque Dios quiere transformar el corazón, Dios quiere transformar al ser humano desde adentro hacia afuera. Entonces, la religión solamente cambia de la parte exterior, da apariencia de piedad,
pero eso no califica, no alcanza para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Tenemos que ser limpiados de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades. Es necesario experimentar el nuevo nacimiento. Bien, entonces vamos a ver primeramente algunos aspectos. Dice que vinieron a Jericó y luego estuvieron saliendo de Jericó. Jericó era una ciudad muy importante, se encontraba a 25 kilómetros de Jerusalén aproximadamente, y en la historia de Israel había sido muy determinante. Fue la primera ciudad que hizo frente el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida. Luego de cruzar el río Jordán, Josué se encuentra con esta ciudad amurallada, con muros con más de 100 metros de alto y con más de 20 metros de ancho. Era una ciudad amurallada, muy protegida. En el Antiguo Testamento, en ese relato encontramos de que era inexpugnable humanamente hablando. Estaba bien cerrada, dice, bien cerrada. Tenía unas puertas que estaban acerrajadas, era muy segura. Entonces era inexpugnable, pero Dios le da la estrategia a Josué para poder tomar esta ciudad. Y después de ser destruida, fue edificada y luego fue nuevamente destruida. Pero ahora en esta oportunidad, esta Jericó que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, es otra Jericó. No es la del Antiguo Testamento porque fue derribada, ni la que se reconstruyó luego. Un rey la reconstruyó a través de una declaración que hizo Josué, que dijo como una maldición, dijo: si alguien quiere volver a edificar esta ciudad, tendrá que hacerlo bajo los cimientos del cuerpo de su primogénito. Es decir, tendría que presentar un sacrificio, como poniendo un freno, diciendo: mira, porque no hay nadie que tenga un corazón tan malvado de sacrificar a su hijo para poder cumplir un voto a un demonio, a un Dios falso. Sin embargo, esto sucedió. Un rey sacrificó a su hijo y sobre sus cimientos, sobre la tumba de su hijo, cimentó otra vez esta ciudad de Jericó. Josué dijo esto porque pensó que estaba poniendo una valla alta, estaba poniendo un palo, pero el corazón y la impiedad, la idolatría, el paganismo, puede ir mucho más allá de lo que es el amor fraternal, de lo que es el amor de un padre hacia un hijo. Yo no estaría dispuesto a sacrificar a mi hijo, a una hija, a tal costo. Pero estos hombres paganos lo hacían para agradar a sus dioses. Y por eso esa ciudad luego fue también destruida. Y ahora esta ciudad, esta nueva Jericó, fue edificada no en el mismo lugar, quizás unos cuantos kilómetros más al costado, más a la derecha, más a la izquierda, pero sin embargo volvió a tener ese nombre por la misma relevancia que tuvo Jericó en el pasado. Entonces no es la misma ciudad. Esta vendría a ser la tercera ciudad de Jericó que fue edificada en estos tiempos del Nuevo Testamento. Y Jesús se encontraba por ahí. Jesús estaba ahí y estaba ya en la recta final de su ministerio público. Algunos dicen de que esta sanidad que se relata aquí fue la última sanidad en el ministerio público de Jesús. Sin embargo, estamos olvidando la última sanidad que se dio en el huerto de Getsemaní, cuando Pedro, impetuoso, saca una espada y le corta la oreja a Malco, y el Señor Jesús dice que la sana, la restituye. O sea, yo diría que ese es el último milagro en el ministerio público de Jesús. Pero encontramos aquí a Bartimeo, y vamos a ver quién es este Bartimeo. Entonces, primeramente, vemos que Jericó es la última ciudad donde ellos están circulando, transitando para poder ir y entrar a Jerusalén. Ahora, vemos nosotros de que
hay unas murallas espirituales que Jesús tiene que derribar, por decirlo de alguna manera, para entrar a Jerusalén. Las murallas de la religiosidad, de los pensamientos, de aquellas cosas que limitan al hombre. Jesús va a decir, yo quise, al mirar a Jerusalén, dice, yo quise reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos, mas no has comprendido el tiempo de tu visitación. ¿Quién está realmente tratando de manifestarse? Entonces Jesús quiere romper esas murallas de religiosidad en tu vida para que tú puedas tener un encuentro real y verdadero con el Dios de la gloria, con el Dios de la gracia, con el Dios de la misericordia. Y luego dice que estaban sus discípulos y una gran multitud. Miren, sus discípulos, una gran multitud, y está este ciego llamado Bartimeo, que Marcos traduce, dice, hijo de Timeo, porque Bar en el arameo, en el hebreo, significa hijo. Entonces Bartimeo es hijo de Timeo. Ahora, ¿por qué aclara eso? ¿Por qué hace énfasis en ese nombre? Timeo significa precioso, significa honorable. Está haciendo énfasis en una persona que quizás luego, más adelante, viene a ser relevante. Y los nombres en la Biblia son muy importantes, porque revelan el carácter de las personas. Sin embargo, en la realidad puntual de este hombre es que no era tan honorable ni era tan preciosa su situación. ¿Por qué? Porque él era ciego y era mendigo. Y está, dice, sentado junto al camino mendigando. Entonces vemos aquí tres grupos de personas. Vemos a Jesús y sus discípulos, vemos también nosotros a una gran multitud y vemos a este ciego llamado Bartimeo. Entonces vemos a los discípulos que están involucrados en la obra, están siguiendo a Jesús, están aprendiendo de Jesús, que tienen que tener en claro cuál es su visión de servicio. Vemos esta gente, esta multitud que supuestamente está siguiendo también a Jesús. No sé si por intereses o porque es la persona de moda, y encontramos a este ciego que se encuentra aprovechando, por decirlo así, la oportunidad. Porque es así, cuando sabemos de que va a haber algún evento, entonces hay importante donde va a fluir, donde va a haber mucha gente, entonces mucha gente que no tiene trabajo aprovecha la oportunidad de ir y poner su puesto de comida, de sándwich, de gaseosas, de algún tipo de comida rápida, ¿no? Es común ver a muchos ciegos, muchas personas inválidas que son puestas justamente en los lugares donde hay afluencia de gente, ¿no? Quizás en un bulevar o quizás también en la puerta de una iglesia, que es lo más común, como también lo vemos en el Nuevo Testamento, que ese cojo que de nacimiento fue sanado por Juan y por Pedro, ¿no? Estaba en la puerta llamada la Hermosa, ahí en el templo. Y aquí vemos que es ubicado este ciego porque empieza la gente a caminar en una gran multitud por ese lugar. Quizás era un camino importante por donde transitaba mucha gente. Y recordemos de que Jesús está por acudir a la fiesta de la Pascua. Mucha gente migraba, mucha gente viajaba a Jerusalén por esa oportunidad. Entonces Bartimeo es ubicado en ese lugar porque indudablemente alguien podía compadecerse de él y darle una limosna. Entonces ver de alguna manera suplida sus necesidades por falta de trabajo, por la limitación que él tenía física, que no le permitía trabajar como una persona normal. Entonces vemos que lo ponen junto al camino. Hay mucha gente que está junto al camino, mucha gente que no está ubicada en el lugar correcto, mucha gente que tiene una visión limitada.
como este ciego, y que solamente vive de las migajas que pueden recibir de otro. ¿Cuántas personas nosotros conocemos así? ¿Cómo te estás sintiendo tú en esta mañana? De repente como este Bartimeo, a pesar de no tener las limitaciones que él tiene, quizás hay otro tipo de limitantes que no te permiten a ti de llevar una vida normal. Quizás eres una persona que tiene cierta edad y ya no se te permite trabajar, y sin embargo tú necesitas todavía tener la provisión, tener ese medio por el cual se puedan suplir tus necesidades naturales, físicas, primordiales. Quizás tú tienes las ganas, has querido emprender, has querido salir adelante, pero una y otra vez esos deseos, esos planes se han visto frustrados por diferentes situaciones que se han presentado en la vida. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Y entonces se presenta una oportunidad que tú no puedes dejar pasar. Como esta oportunidad en la cual tú estás escuchando este mensaje, Dios tiene algo para ti. Quiero decirte que cuando nosotros vemos en las Escrituras que Cristo llegó donde había necesidad de pan, Él multiplicó los alimentos. Que donde hubo una viuda que había perdido a su hijo, Él vino y lo resucitó. Que donde había llanto, dolor, muerte, Él acudió y levantó a una niña, a la hija de Jairo. Que donde no había esperanza, una mujer se extendió en fe y tocó su manto, y entonces fue sanada de eso que ella tenía por muchos años, y lo cual humanamente había tratado de invertir para poder encontrar esa sanidad. Lo que quiero decir de que en común cada uno de ellos tuvo algo de fe, que la puso en práctica, y que Dios quiere que tú la pongas en práctica también en esta mañana. La fe sin obras es muerta. Si tú dices creer, extiende tu fe, extiende tu mano, abre tu corazón al Señor para que Él pueda entrar, y Él transformará tu vida, Él transformará todo tu entorno, y no solamente eso, sino tu familia, tu descendencia, todo lo que tú tienes por delante. Entonces, aquí está Bartimeo. Está en ese lado del camino, junto al camino, mendigando. Y escuchen bien, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tratemos de fijar en nuestra mente esta escena. Está el ciego, está mendigando, lo han puesto en ese lugar junto al camino, pero sucede algo fuera de lo normal, por decirlo así. Normalmente pasa gente, puedes escuchar un carruaje, puedes escuchar un grupo de gente, pero ahora siente inclusive hasta que el piso empieza a temblar, ¿no? Como cuando hay una marcha, como cuando hay por una carretera pasan camiones llenos de víveres y cosas, entonces tiembla el piso, ¿no? Y como una de mis hijas me llamó hace unos días, me dice, papá, me dice, ¿has sentido el temblor? Digo, ¿temblor? No había temblor, y ya me parecía raro. Me dice, porque cuando hay temblor siempre tú mandas un mensaje y nos preguntas cómo estamos, pero acá ya en la casa viene temblando hace más de 20 minutos. Y digo, ¿qué? No, acá no ha temblado nada. Bueno, está ella a una considerable distancia. Y digo, sí, qué raro, pero de todas maneras averigua qué está pasando. Le digo, porque si está temblando la casa quiere decir que los cimientos no están muy firmes, ¿no? Y esa continuidad puede causar algún tipo de estragos en la vivienda. Entonces me dices, bueno, luego te llamo. Y después me llamó y me dijo, no, papá, lo que pasa es de que están trabajando, ya averiguamos, están trabajando con una máquina aplanadora por aquí.
no un vecino, y está seguramente preparando el piso para poner el piso, los cimientos, qué sé yo. Entonces, uno se puede percibir de estas cosas. Y seguramente que Bartimeo estaba sentado en el piso mendigando ahí, y empezó a sentir que el piso temblaba. Y no solamente eso, sino que también escuchaba voces, gritos, aclamaciones. Mucha gente vitoreando, hablando, comentando, un murmullo incesante. Y entonces Bartimeo dice, ¿qué cosa está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces él empieza a preguntar. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, él se entera que es Jesús el que está pasando. Él había escuchado de Jesús muchas cosas, porque por lo mismo que él expresa inmediatamente, él había escuchado los milagros de las sanidades. Quizás muchas personas le habían comentado lo que estaba pasando en Jerusalén, pero recuerden, él se encuentra en Jericó. Está una ciudad a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Era quizás demasiado difícil que pudiera él transportarse por sus propios medios a Jerusalén. Además recordemos de que Jesús normalmente estaba en Nazaret, en Galilea, otra ciudad un poco también distante de donde se encontraba Bartimeo. Y Jesús estaba moviéndose constantemente. Indudablemente Bartimeo tenía que depender de alguien exclusivamente para que lo llevara, para que lo condujera. Pero él quizás no contaba con esa persona, no contaba con ese medio. No había alguien que tuviera esa sensibilidad, esa misericordia para poder ponerlo asequible a la presencia de Jesús, para que pudiera hacer ese milagro. Entonces era una situación que no podía dejarse pasar. Era una oportunidad inmejorable para Bartimeo. Él había escuchado mucho y quizás estaba triste, diciendo, escucho que ese Jesús de Nazaret está sanando enfermos. Escucho reportes de que Él está limpiando a los leprosos, sanando a gente ciega, a los paralíticos. A mucha gente, vienen multitudes hacia Él y Él las sana, a todas. Y yo estoy aquí, sentado al lado de un camino, mendigando. No me queda otra. Estoy limitado. No hay quien se conduela de mí. No hay quien se ponga a mi servicio y me diga, Bartimeo, vamos, yo te voy a llevar. Quizás él lo pidió a alguien, pero nadie se dispuso para poder llevarlo a ese lugar. Entonces, ahora está el tumulto, está el ruido, y entonces él dice, esta es mi oportunidad, este es el momento, no lo puedo dejar pasar. Y además, todo lo que él había escuchado había edificado su fe. Es como nos dice la misma palabra, la fe viene por el oír, y el oír constantemente la palabra de Dios. Quizás tú estás escuchando muchos mensajes, estás escuchando muchos testimonios acerca de Jesús, porque Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús sigue haciendo milagros, Jesús sigue haciendo sanidades, Jesús sigue restaurando matrimonios, hogares, familias. Dios no ha cambiado y no hay nada imposible para Él. Y lo que no sucedió, lo que quizás tú estabas esperando como Bartimeo a lo largo de estos años, ahora Dios te está dando la oportunidad, o te va a dar la oportunidad en este 2023 para que tú tengas ese encuentro con Dios. Y tú no debes dejar pasar esa oportunidad. Es más, este momento es la oportunidad también que Dios te está dando de poder abrir tu corazón y experimentar esa vida transformada que solamente Dios quiere y puede hacer
en este mismo instante, porque Él está ahí en tu hogar. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas estar en un lugar donde haya una mística, donde te envuelva la espiritualidad. Lo importante es que tú abras tu corazón y Jesús se acercará a ti. Dice que si tú le buscas de todo tu corazón, lo encontrarás. Puedes hacerlo allí en tu cuarto, en tu habitación, abrir tu corazón, postrarte delante de Él y decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, transforma mi vida. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y Jesús lo va a hacer porque te ama, porque Él es un Dios de misericordia, como lo vemos en este pasaje. Dios es un Dios de misericordia. Tú tienes simplemente que levantar tu voz a Dios, dar voces. Ahora Bartimeo tenía todo en su contra. Había una multitud, había una bulla tremenda y él era solo contra el mundo. Él tenía que salir, él tenía que levantar la voz mucho más de lo que esa multitud ensordecedora estaba tratando de acallar la voz de Bartimeo, no solamente por la cantidad de gente y la bulla que había, sino porque inclusive le reprendían. Entonces, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia de los discípulos? ¿Dónde está la misericordia de esa gente religiosa que está siguiendo a Jesús? Vemos que la religión no salva, la religión no te acerca a Dios, sino que Dios tiene que acercarse a ti cuando tú clamas, cuando tú reconoces tu necesidad de Él, cuando tú levantas tu voz y te aferras, te agarras a Él como se agarró Jacob del ángel y le dijo: no te dejaré hasta que tú me bendigas. Esa fue la misma actitud de Bartimeo. Recordemos que su nombre significaba precioso y honorable, pero esa situación no reflejaba su situación. Eso no era su realidad, pero algo iba a suceder para que él se convierta en ese hombre honorable. Quizás Marcos hace énfasis en ese nombre, porque luego de este encuentro con Jesús, Bartimeo se convirtió en alguien realmente pujante, alguien realmente importante en la iglesia apostólica. Entonces dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y por qué decimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Porque la expresión, lo que declara Bartimeo es muy importante. Bartimeo es una de las pocas personas que reconoce a Jesús como el Mesías. Otros habían visto milagros, los mismos religiosos de su tiempo habían visto los milagros, habían visto la curación del hombre de la mano seca en la sinagoga, habían visto la liberación de ese hombre endemoniado en la sinagoga, habían visto cómo Jesús sanaba en el día de reposo, pero ninguno de ellos lo reconoció como el hijo de David. Este hombre solamente había escuchado, no había visto como los otros, pero sin embargo tenía la visión espiritual más nítida que aquellos religiosos de su tiempo. Tenía el sexto sentido activado, la fe. Y curioso, porque el Señor dice que no debemos andar por vista, sino por fe. Eso es lo que Dios ha designado para todo verdadero hijo, hija de Dios, que tú debes de ver como ve Dios, con la fe, creer, abrir tu corazón, depositar toda tu confianza. Este hombre solamente estaba limitado físicamente, pero espiritualmente estaba habilitado para recibir ese milagro que transformaría su vida. Tú tienes que habilitarte en la fe para recibir ese milagro más importante en tu vida. No es de que tú pagues una deuda, no es que tú tengas un trabajo mejor, no es de que tú consigas a la mujer o el hombre de tus sueños, es de que tú nazcas de nuevo, porque eso tiene trascendencia eterna.
Estarás en la presencia de Dios por la eternidad. No irás a condenación, sino que habrás pasado de muerte a vida, te dice el Señor Jesús. Por eso es la decisión más importante, la que tú tienes que tomar empezando este año, porque no sabemos cuánto más demora el Señor en venir, pero por lo que vemos en las Escrituras, Él viene pronto. No seas más ciego que Bartimeo. En realidad Bartimeo no estaba del todo ciego. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes, por lo que dicen veo, su pecado permanece, porque viendo no ven y escuchando no oyen. Y ahora la situación de Bartimeo, hermanos, era contra todo pronóstico. Miren, para el contexto judío, el ser un ciego era un castigo de Dios, era una maldición más grande que podía existir para un ser humano, porque un ciego no podía leer la Torá, no podía leer la Biblia, no podía leer las Escrituras y de esa manera alimentar su fe, de esa manera ser edificado, convertirse en un hijo de la ley, que era el proceso natural de todo judío, de todo hebreo, de todo israelita. A los 12 años era nombrado el hijo de la ley, pero un ciego no tenía la oportunidad. Solamente podía acudir a una sinagoga y escuchar lo que recitaban otros, pero él no podía comprobar por sí mismo lo que decían las Escrituras. Tenía que depender de otro para que le lea, para que le explique, para que le enseñe. Ahora, sin embargo, hay otras características importantes en este pasaje. Miren, cuando nosotros vamos al pasaje de Juan capítulo 9, cuando habla del ciego de nacimiento, en el contexto de lo que vemos nosotros aquí, vemos de que lo que dicen de este ciego, después que es sanado, o los mismos discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Entonces, como que la consecuencia del pecado había traído ese juicio, ese era el pensamiento de idiosincrasia. Por eso era una maldición, era un castigo de Dios visto por ellos, en el contexto normal de esta situación. Un ciego no podía servir a Dios. Estaba descalificado del ministerio, estaba descalificado del servicio directo, aunque fuera un levita. No estaba capacitado, no podía, tenía que servir en el tabernáculo, tenía que oficiar al Señor delante del pueblo. Entonces tenía una seria limitación, no podía conocer, no podía leer las Escrituras. Y por eso en Juan capítulo 9 dice: ¿quién pecó, este o sus padres? Entonces vemos de que ese era el contexto. La gente veía a Bartimeo como un maldito, como una persona castigada por Dios, que no tenía la posibilidad de acercarse a Dios. Sin embargo, dice Jesús, hijo de David, él reconoce a Jesús como el Mesías. Con lo que él había escuchado le era suficiente para entender y reconocer a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, y lo proclama, lo declara: creí, por lo cual hablé. Por eso, hermanos, como dice Romanos 10, cuando nosotros compartimos este mensaje y llamamos al arrepentimiento, le decimos a la gente que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí eso está haciendo Bartimeo. Está declarando para salvación. Le está diciendo: yo creo que tú eres el Mesías, tú eres el elegido, tú eres el hijo de David, tú eres el Dios, el Mesías prometido. Yo te reconozco a ti como el elegido de Dios, mi Salvador, mi Señor. Y eso es lo que abre la puerta
pero tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que declararlo. Entonces dice que, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Miren, estaba mucha gente religiosa siguiendo a Jesús, pero la religión te aparta, la religión te acalla, la religión te quiere tener mudo. Solamente de esta manera tú puedes encontrar la salvación. Tienes que hacer esta o cual cosa. Cállate que perturbas. Eres un religioso, un fanático. Aunque tú estés diciendo que reconoces a Jesús como el Mesías. ¿Cuántas veces hemos sido criticados? Los que realmente hemos nacido de nuevo. Porque hemos salido de un sistema religioso. Y ahora nuestra familia, nuestros amigos que nos conocían antes de otra religión y ahora que conocemos al Dios verdadero, como que no me hables de religión, te quieren callar, te dicen no hables, ni en las redes sociales, no podemos hablar ni de política ni de religión porque vamos a salir peleando, pero estamos predicando al Dios vivo, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Eso es lo que tenemos que declarar. Tenemos que ir como Bartimeo contra todo pronóstico, contra toda oposición. Y nadie pudo callar a Bartimeo. Y nadie va a poder callar a la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque la verdad es la que nos hará libres. Libres de todo concepto equivocado. Libres de toda doctrina que no es conforme a la palabra de Dios. Libre de toda religiosidad. Eso es lo que Dios quiere hacerte libre en esta mañana. De esa religión que te tiene atado y que no te deja libre para poder tener un encuentro real y verdadero con Jesús. Tienes que reconocer, tienes que gritar más fuerte. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Su fe fue puesta a prueba. Tu fe va a ser puesta a prueba, pero tú tienes que prevalecer, tú tienes que declarar, tú tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Clama, grita, se desgañota. Grita desesperadamente de lo más profundo de sus entrañas por ese Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo, dice el Salmo 42. Tú tienes que clamar a Dios y Él te responderá. El corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará nunca. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie le había mostrado misericordia. Esa multitud era inmisericordia. Sus discípulos también estaban escuchando, pero ellos tampoco fueron movidos a misericordia. Y esto tiene conexión, hermanos, con lo que sucedió anteriormente. En el pasaje anterior, estamos viendo a los discípulos de Jesús pidiéndoles un lugar de privilegio. Y Jesús le dice, el que quiera ser el mejor tiene que ser como el que sirve, como el que se pone a disposición, como el que se baja de nivel, se pone a la par con el necesitado. Y aquí ellos no han entendido ese mensaje. Ven aquí al necesitado clamando y ellos, en vez de ser los primeros en decirle qué te pasa, qué quieres, no, se unen a esa gente que empiezan a gritar y a callar y a decirle no grites, cállate. Pero Bartimeo no se quedó en esa condición, sino que él siguió gritando, él siguió clamando. Y Jesús le da la muestra de que Él es el siervo de Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él sí estuvo dispuesto desde su nacimiento a ponerse al nivel del ser humano, de su necesidad, sin tener pecado. Se bautizó como si hubiera Él cometido pecado. Él se puso al nivel de la gente, Él se metió en nuestros zapatos. Por eso la Biblia dice, amados amigos y hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote
que no se pueda compadecer de nosotros porque Él experimentó lo mismo que tú, el mismo dolor que tú has experimentado. Él también lo ha vivido en su tiempo en que estuvo en la carne. Tuvo las limitaciones, tuvo hambre, tuvo sueño. También lloró. Por eso Dios puede compadecerse de ti en esta mañana. Él conoce tus necesidades. Él puede suplirlas porque Él es el Dios todopoderoso y eterno. Ábrele tu corazón, entrégale tu vida. Empieza, por decirlo así, con pie derecho este año. Y sigue avanzando hasta la eternidad. Y luego dice, ten misericordia de mí. Porque yo conozco que el Mesías es misericordioso, es Dios mismo. Y entonces Jesús, deteniéndose, ¿cuánto habrá gritado? Que Jesús pudo percibirse de esa voz en medio de la multitud. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esa multitud que lo apabullaba, que le decían cállate, que le reprendían, ahora le dicen, anda, Jesús te llama. Qué hipocresía hay en la religión. Tremenda hipocresía. Ahora se muestran de una manera diferente. Entonces, dice que él, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta palabra capa, más que un manto, una capa en sí, se traduce como talit. Y el talit era aquello que usaban los religiosos. Quizás aquí Bartimeo, el hijo del honorable, del precioso, quizás era hijo de una persona que tenía ascendencia religiosa. De repente era una persona principal, una persona que tenía cierta importancia. De repente era el maestro de una sinagoga. Y así que le habían dado, no podía oficiar, no podía servir, pero le habían dado un talit. Tenía que usarlo constantemente. Ahora, esa capa, ese talit, ese manto, era lo que representaba todo en la vida de Bartimeo. En ese manto se echaba él a dormir, en ese manto depositaban, él lo tendía como un petate, quizás ahí en medio del camino se sentaba y es ahí donde él recibía la limosna. Con ese manto él se tapaba en medio del frío, con ese manto él se arropaba a la hora de dormir, representaba todo para él. Pero si era un talit, también era una muestra de lo que usaban los religiosos en su tiempo. Es decir, formaba parte de su vida cotidiana. Quizás estaba sucio, estaba manchado y él no lo podía percibir, no podía darse cuenta, estaba maloliente, era parte de su realidad, estaba al borde del camino, pasaban los animales, las bestias, levantaban polvo y él se estaba impregnado de ello. Esto nos muestra la inoperancia de la religión en medio de las situaciones diferentes de la vida. Pero sin embargo el cristianismo es vida, el cristianismo es práctico. Dios nos da en su palabra indicaciones para poder vivir una vida victoriosa. Esa es la diferencia entre la vida cristiana y la religión. La vida cristiana real no es una religión, mi amado hermano, amigo. Son recursos de Dios para que tú vivas victorioso todos los días de tu vida. Cuando tú escudriñas las Escrituras te das cuenta de que es el manual de vida para ti, para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un gran ciudadano, un hombre ejemplar, una mujer virtuosa. Eso es lo que Dios nos da en su palabra. Está a tu disposición. Está traducido en miles de idiomas. Sin embargo, ese libro menos leído, menos aplicado, inclusive por los mismos cristianos.
Por eso, hermanos, tenemos que volver a las Escrituras, tenemos que volver a la palabra. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, que es el que nos habilita para poder aplicar esta palabra todos los días de nuestra vida y convertirnos realmente en sal y luz y ser de influencia a nuestra generación, a nuestra familia y al mundo entero. Es por eso que la religión era inoperante. Ese manto, él se levanta, dice. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él dijo, esto no me ha servido de nada, me ha acompañado durante todos estos años. Era un talit, era una esperanza de repente de que la religión pudiera hacer algo por mí. Este era donde yo ponía para yo descansar. Era mi cobija, era lo que me daba protección, seguridad del frío, del ambiente. Era donde se depositaban las ofrendas, pero nunca he recibido un regalo que realmente transforme mi vida. El dinero no es la respuesta a mi situación, porque solamente Dios puede cambiarme, solamente Dios puede darme ese milagro, y hoy se presenta esta oportunidad. Así que tiró todas estas cosas que eran inoperantes, que no solucionaban ni el dinero, ni la religión, ni su aparente seguridad y protección. No significaban nada. Bartimeo cambió todo por lo más importante, por lo más valioso. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Es la misma actitud que tuvo Leví, el cobrador de impuestos. Estaba ahí rodeado de dinero. Él tenía una buena paga, tenía una buena posición, pero cuando Jesús lo llamó, dejándolo todo, le siguió. Es lo mismo que sucedió con Pedro y sus hermanos, sus amigos, que las barcas, las redes simbolizaban su medio de vida, su sustento, y ellos lo dejaron todo y le siguieron, porque Dios, Jesús, los convertiría en instrumentos para su gloria. ¿Está dispuesto a dejarlo todo para que Dios te convierta en un instrumento para su gloria, para que tenga trascendencia eterna en la vida de otras personas y de tu propia familia? Tiene un precio, pero no serás decepcionado, porque Dios tiene muchas cosas maravillosas para ti y toda tu familia. Tú tienes que dar el paso de fe, tú tienes que tomar la decisión, tú tienes que hacer la parte que te compete y Dios hará el resto. Bartimeo tomó la mejor decisión. Él dijo, esta es mi oportunidad. Quizás Jesús nunca más vuelva a pasar por este lugar. Y realmente eso sucedió. Jesús no volvió a pasar por ese lugar. Fue la primera y la última vez que pasaría por ese lugar. Pero Bartimeo aprovechó esa oportunidad, la tomó y no soltó a Jesús. Dice luego, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren, hermanos, parece una pregunta, disculpando la palabra, tonta, una pregunta estúpida. Es como la pregunta que a veces vemos nosotros en la televisión cuando hay un reportero que ¿cómo se llama? Que perdió la selección o perdió o mataron a una persona, un familiar, no sé qué, y le pregunta, ¿cómo se siente usted? Esa pregunta tonta. Pero Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo que quiere hacer es que su fe de Bartimeo vaya más allá. Si tú me has dicho que yo soy el Mesías, has reconocido que yo soy el Señor, quiero estar dispuesto a ver si tú realmente es de labio para afuera, eres un religioso más, o realmente esto ha impactado tu corazón. Tienes una verdadera fe. Porque, hermanos, hay dos tipos de fe: ver para creer y no ver y creer. La fe de Tomás o la fe que salva. ¿Cuál es la fe? Está diciendo, Señor, si tú haces esto, yo voy a creer en ti. O Señor,
yo creo en ti y por eso me acerco a ti en esta mañana. Dios te puede sanar de ese cáncer. Dios te puede sanar de esa enfermedad. Dios puede traer esa provisión que tú necesitas. Para Él no hay nada imposible. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Dios es el sanador. Él es Jehová Rafa. Él es el hacedor de lo imposible. No hay nada difícil para Él. Pero estás dispuesto a decirle, Señor, yo creo. Y aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo me acerco a ti de todo corazón para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Simplemente yo obedezco lo que dice tu palabra. Que tengo que recibirte. Que tengo que entregarte mi vida, mi corazón. Y aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor, eso es lo que está buscando en Bartimeo. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Entonces, esta palabra maestro no es rabí, como un maestro que enseña religión, o como se le llamaba a los religiosos de ese tiempo. Es Raboni, es la misma frase, la misma palabra que expresó María luego que tuvo su encuentro con Jesús en el sepulcro. Manifiesta Señor, manifiesta dueño, manifiesta alguien que vive lo que realmente predica, lo que enseña. Raboni. Entonces, eso muestra que su fe es real, es verdadera. Es lo que Jesús estaba esperando. Es la respuesta correcta. Jesús está esperando que tú le des la respuesta correcta. Porque Él puede hacerlo. No hay nada imposible para Él. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, es fácil decirle ya, anda, vete. No es una palabra despectiva. Le está diciendo, has sido soltado. Ahora puedes ir libre. Ahora eres libre. Ya no tienes ninguna limitación. Tu fe, tu confianza en mí como el Mesías ha obrado este milagro. Tú haces tu parte y Jesús simplemente hace lo que nosotros no podemos hacer. Tu fe te ha salvado. Y ojo, no te dice te ha sanado, te ha salvado. Porque la salvación de Dios es integral, es total, es completa. No solamente, amado amigo, hermano, comprende la sanidad, sino la salvación. Ese es el milagro más grande. Que tú no te vayas al infierno, porque al final Dios te puede sanar de cáncer, Dios te puede sanar de esa leucemia, Dios puede extirpar ese tumor maligno, cancerígeno que está en tu columna, que está en tu seno, que está en tu cerebro. Puede hacerlo. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no has recibido la vida eterna, mañana, pasado, un mes, un par de años, puedes morir de alguna otra causa, por otra enfermedad, por un accidente. No sabemos. Pero igualmente, la Biblia nos dice de que está estipulado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero aquel que ha creído en Jesús tiene vida eterna. Es decir, tú y yo, si el Señor no viene pronto, si el Señor no viene por su iglesia y le recibimos en las nubes y somos transformados, como ya hemos predicado muchas veces, tendremos que experimentar la muerte física, pero ya tenemos la vida eterna. Iremos a su presencia. Por eso le dice, tu fe te ha salvado, porque la salvación es plena, la salvación es el paquete completo. Tú ya tienes vida eterna, aunque te mueras mañana, aún de esa misma enfermedad, pero tendrás sanidad por la eternidad.
De todas maneras has recibido tu sanidad porque estarás en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado, fuera de limitaciones. A veces queremos, no, quiero ser sano. Sí, pero a veces no entendemos que el partir a la presencia de Dios es la mejor y completa sanidad, porque ya no tendremos un cuerpo limitado, ya no tendremos un cuerpo proclive a enfermarse, a contaminarse, sino que estaremos sumergidos en su gloria y tendremos un cuerpo tal como Él lo tiene, un cuerpo maravilloso, un cuerpo por la eternidad y hasta la eternidad para experimentar su presencia. Esa es la sanidad plena, completa, no momentánea como quizás podemos recibir de alguna enfermedad en este tiempo. Vete, tu fe te ha salvado, pero esto habla de la libertad que ahora él tenía. Ahora él es libre. Él ya no está limitado a estar sentado, postrado, arrodillado, al lado del camino. Ahora él se encuentra en el camino. Ha sido libre para ahora él escoger. Y él escoge la mejor parte. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Era libre. Y esa libertad lo hizo seguir a Jesús en el camino. Hay un camino largo y angosto que todo hijo de Dios, todo creyente tiene que seguir. No es un camino fácil, pero Dios quiere que tú le sigas. Y sabes, la definición de cristiano verdadero, en el diccionario de la Real Academia significa seguidor de Cristo, que sigue sus pisadas. Bartimeo, en este momento, se volvió realmente honorable, se volvió realmente precioso. ¿Y sabes qué, amado amigo, hermano? Tú realmente eres precioso para Dios. Dios te ama con amor eterno. La Biblia dice que Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros, por el mundo entero. Pero no todos lo reciben ese regalo. No todos lo preservan, lo conservan en su vida hasta el final. No todos perseveran hasta el fin. Muchos se apartan. Muchos caminan un tiempo y luego se enfrían. Pero es tiempo de perseverar, es tiempo de seguir, de caminar, de seguir a Jesús por el camino. Y me gusta también lo que dice en el pasaje paralelo de Lucas, capítulo 18, porque dice ahí, luego de la sanidad que experimenta Bartimeo, dice, Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado con respecto a la sanidad de la vista. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Eso es lo que nos suma Lucas. Dice, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Mira, hermanos, Dios te saca de esa condición miserable, de esa condición de ceguera espiritual, de esa condición donde tú te encuentras mendigando, donde la religión y misericordia no te puede ayudar. Jesús te libera de esa atadura, te libera de ese estado, te permite ver su gloria y tú puedes seguirle como le siguió Bartimeo. Luego vio y le siguió glorificando a Dios. Dios te creó para gloria suya. Él dice, para gloria mía yo los he creado. Es el fin supremo de Dios, de que tú vivas para glorificarle a Él y te conviertas en un testigo. Y dice, y todo el pueblo, cuando vio aquello, cuando vea tu vida, tu testimonio, lo que Dios ha hecho en ti, también ellos daban alabanza
a Dios. Este es el fin supremo. Esto es por lo cual Dios se ha revelado y se quiere revelar a tu vida. Dios te está hablando en esta mañana. La pregunta es, ¿tú tomarás la mejor decisión como lo hizo Bartimeo? Quizás muchas veces te han dicho cosas bonitas, pero las estás experimentando. A este hombre le decían Bartimeo, le decían cada rato honorable, precioso, y él podía decir, ¿qué tiene de preciosa esta situación? ¿Qué tiene de honorable ser un mendigo, un ciego? Que no puedo movilizarme, que tengo que estar limitado a un espacio, a una capa. Absolutamente, no tenía nada hasta el momento en que se encontró con Jesús. En ese momento, esa palabra tuvo cumplimiento. Él dijo, ahora me siento honorable, me siento privilegiado, porque me he convertido en un hijo de Dios. Hermanos, no hay mayor privilegio que convertirte en un hijo de Dios. No hay nada más honorable. Puedes ser un doctor, puedes tener una magistratura, puedes ser un magíster, puedes tener un doctorado, puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser el presidente de la nación más poderosa de la tierra, pero eso pasará. Pero tú puedes ser eso y mucho más, pero algo de lo cual nunca te será quitado es el gran privilegio de ser un hijo, una hija de Dios, porque eso es por la eternidad y hasta la eternidad. Aquí lo queremos dejar. Ahora, Bartimeo estaba rodeado de mucha gente que veía a Jesús, pero eran más ciegos que el mismo Bartimeo. La única limitación que tenía Bartimeo era la vista física, pero él podía ver lo que otros no veían. Él escuchó y pudo ver con los ojos de la fe que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios prometido. La pregunta es, ¿tú reaccionarás como Bartimeo o serás más ciego de los que le rodeaban? La religión, la ceguera espiritual. Pero hoy el Señor quiere abrir tus ojos, quiere liberarte, quiere soltarte para que tú ya no estés al borde del camino, sino que te introduzcas al camino y le sigas y le glorifiques todos los días de tu vida y otros glorifiquen a Dios por lo que Él ha hecho en ti. ¿Cómo se obtiene eso? Reconociendo a Jesús como lo hizo Bartimeo, como el Hijo de Dios, declarándolo con su boca y creyéndolo en su corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Quieres tomar esta decisión más importante de tu vida, más trascendente de tu vida? Créeme, no te vas a arrepentir. Toma la mejor decisión empezando este año. Cierra tus ojos por un instante. Abre tus ojos espirituales y abre tu boca para declararlo. Y dile, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado, que he estado viviendo fuera de tu voluntad. Que he estado viviendo, Señor, quizás una vida religiosa, descansando en lo que yo he podido obtener en mi trabajo, en mi esfuerzo personal, en mis capacidades. Pero, Señor, aún me siento vacío. Hay un vacío que no puedo llenar, porque ese vacío tiene forma de Dios. Y que entiendo que ahora solamente tú puedes llenar. Señor, en esta mañana tú estás pasando. Le dijeron, en Mateo dice que le dijeron, el Jesús Nazareno está pasando por aquí. Jesús, el Nazareno, está ahora ahí donde tú estás. Pero Él va a pasar desapercibido. Él no va a prestarte atención
si tú no levantas tu voz y le dices, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Declara a Jesús en esta mañana como tu Señor y Salvador personal. Él vendrá a vivir en tu corazón. Él te hará templo de su Espíritu Santo y transformará tu vida. Te sellará y te llenará con su Espíritu Santo. Te abrirá el entendimiento para que conozcas su palabra, su plan, su propósito para tu vida. Dile, Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Hoy te invito a entrar en mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador por siempre. Señor, dame entendimiento para entender tu palabra, para vivir conforme a ella y hacer tu voluntad y convertirme en un instrumento donde otros glorifiquen tu nombre. Gracias, Señor. Hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un hijo, en una hija verdaderamente de Dios. No como dice la tradición, sino porque has cumplido con lo que Dios demanda en su palabra, que es aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador personal. Dice también que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero y ya no vendrás a condenación, mas has pasado de muerte espiritual a vida eterna. Así que hoy, si tú partieras de este mundo, irás directamente a la presencia de Dios. Es la mejor decisión que has podido hacer. Lo demás viene por añadidura. Vamos a orar para que Dios bendiga tu vida, Dios sane, Dios libere, Dios restaure, Dios traiga provisión, traiga aquello que necesita, pero que viene como consecuencia de que ahora Jesús es el centro de tu vida. Padre, yo bendigo a cada persona que en esta mañana ha abierto su corazón a ti y a los que lo harán después de ver este video. Padre, bendícelos. Señor, extiende tu mano en esta hora. Padre, toda enfermedad sea arrancada, sea extirpada, sea echada afuera en el nombre de Jesús. Padre, suple toda necesidad. Padre, cubre, Señor, toda necesidad que haya de trabajo, Señor, de restauración en el matrimonio, Padre, en la vida de los hijos, Señor, en la vida de la familia. Sé tú obrando, Padre, sé tú extendiendo tu mano. No hay nada imposible para ti. Lo creemos y lo declaramos, Señor. Padre, ponemos cada vida en tus manos, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el hacedor de milagros, de maravillas. Padre, lo declaramos hecho en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Porque tú dices, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Padre, declaramos que tú añades estas cosas a la vida de cada persona. Le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. También queremos ayudarte a crecer en tu vida espiritual. Queremos darte algunos recursos. Comunícate con nosotros y nosotros estaremos dándote algunos recursos para que tú puedas alimentarte espiritualmente. La decisión por Cristo de haberle recibido como Señor y Salvador es solamente el principio del camino, pero hay todo un proceso. Tienes que crecer. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. Así que tú has experimentado ese nuevo nacimiento. Eres un bebé espiritual, pero un bebé espiritual necesita la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Necesita protección en sus primeros años, necesita guía, necesita que alguien lo ayude a crecer, a experimentar cosas, así como tú tuviste a tus padres que te guiaron, te ayudaron, te encaminaron. Pues Dios quiere también que tú seas encaminado con aquellos que ya tienen la experiencia con Cristo hace mucho tiempo.
Queremos ayudarte. Así que contáctate con nosotros, escríbanos por el chat y estaremos respondiéndote. Si tú también quieres colaborar, ayudar para que el reino de los cielos siga siendo extendido, también comunícate con nosotros y estaremos diciéndote de qué manera tú puedes apoyarnos. Gracias por tu tiempo y lo único que te pedimos inicialmente es que tú compartas este video con otras personas que no conocen al Señor, con tus amigos y familiares, para que ellos tengan la oportunidad también de tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Así que compártelos. De esa manera tú te estás convirtiendo en un instrumento también en las manos de Dios. Y te recordamos que estamos los días miércoles 7 de la noche teniendo el tiempo de oración. Por cualquier pedido que tú nos hagas llegar, estaremos orando. Y como hoy, domingo, 11 de la mañana, dando el mensaje de edificación y de salvación para muchas personas. Dios te bendiga y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Hay que estar preparado. Shalom.